Om Namah Shivaya, buenos días. Comenzamos leyendo Ramana Maharshi y la senda del conocimiento de sí mismo. Capítulo 8. La Madre, parte 1. Poco después de haber regresado la madre de Sri Bhagavan de su infructuoso intento de que su hijo regresara a casa en 1900, perdía a su hija mayor. 2 años más tarde, su hijo menor, Nagasundaram, un muchacho de solamente 17 años, fue por primera vez a Tiruvannamalai para visitar a su hermano Swami. Quedó tan impresionado que lo abrazó y lloró fuertemente, en tanto que Sri Bhagavan permanecía silencioso, impasible. También la madre fue a visitarle después de un peregrinaje a Benares. En 1914 hizo un peregrinaje al santuario de Venkataramana Swami en Tirupati y se detuvo en Tiruvannamalai en su viaje de regreso. Esta vez cayó enferma y durante varias semanas sufrió síntomas de tifus. Sri Bhagavan la atendió con sumo cuidado. Los versos que compuso durante su enfermedad son las únicas oraciones conocidas de él para influenciar el curso de los acontecimientos. Oh Señor, colina de mi refugio, tú que curas las enfermedades de todos los nacidos, incumbe a ti curar la fiebre de mi madre. Oh Dios, que dictas la muerte, revélate en el corazón loto de aquella que me dio nacimiento para que me refugiara a tus pies de loto y protégela de la muerte. Arunachala, fuego del conocimiento, envuelve a mi madre en tu luz y haz que ella sea una contigo. Arunachala, dispersadora de todas las ilusiones, ¿por qué no alejas el delirio de mi madre? No hay otro sino tú para cuidar como una madre de aquel que ha buscado refugio en ti y rescatarlo de la tiranía del karma. Es evidente que se trata de una oración para salvar a su madre de las fiebres, pero en realidad era también una oración para salvarla de la fiebre de la ilusión y devolverla a la unidad, liberando el yo del delirio de la vida. No es necesario decir que Alagammal se recuperó. Regresó a Manamadura, pero después las oraciones de su hijo la hicieron olvidarse de la vida mundana para dedicarse por entero al ashram. La casa familiar en Tiruchutsi había sido vendida para hacer frente a las deudas y pagar unos gastos urgentes. Su cuñado, Neliapierre, había muerto, dejando a su familia en una circunstancia poco fáciles. En 1915 murió la esposa de su hijo menor, Nagasundaram, dejando un hijito que fue adoptado por su tía Alamelu, que se había casado mientras tanto. Alagammal empezó a comprender que el único lugar que le quedaba a su edad era al lado de su Swami. A principios de 1916 se dirigió a Tiruvannamalai. Al principio permaneció unos pocos días en compañía de Echamal. Algunos de los devotos eran contrarios de que permaneciera con Sri Bhagavan, temiendo que él pudiera abandonar el lugar sagrado en silenciosa protesta, tal como había abandonado su hogar en el año 1896. Sin embargo, existía una gran diferencia, puesto que ella era la que ahora había abandonado su casa y él no podía volver a la misma. La majestad de Sri Bhagavan era tan impresionante, tan inspiradora, que aun cuando siempre tan correcto y cortés con todo el mundo, jamás nadie
cuando se trataba de una cuestión tan importante, osaba planteársela directamente. Pero aún, en el caso de que alguien le hubiese dirigido esta pregunta, él hubiese continuado sentado, impasible, silencioso. El deseo que expresó en los versos que compuso para el restablecimiento de su madre es algo realmente excepcional. Poco después de que su madre se fuera a vivir con él, Tribhagavan se trasladó de Virupaksha a Shakdaksram, un poco más alto en la colina, y encima directamente de Virupaksha. Se trataba de una cueva un poco más espaciosa y fue construida especialmente para que él la habitara. Al descubrir que una de las paredes presentaba signos de humedad, supuso acertadamente que allí había una fuente oculta. Fueron efectuados los sondeos pertinentes y, en efecto, se descubrió la fuente que dio el agua suficiente para las necesidades del ashram, incluso para el regadío de un jardín que fue construido delante de la cueva. La madre preparaba las comidas y así comenzó una nueva época en la vida del ashram. En su deseo de que su hijo menor entrara a formar parte del ashram, Alagammal mandó a un devoto para llamarle. Renunció a su empleo en Tiruvengadu y se fue a vivir a Tiruvannamalai. Al principio se quedó en la ciudad hospedándose en una casa u otra y visitando a diario el ashram. Pero poco tiempo después hacía el voto de renuncia y donaba sus prendas de vestir habituales de su casta y adoptaba el nombre de Niranjananda Swami, aun cuando con mayor frecuencia era llamado Chinna Swami, el pequeño Swami, el hermano del Swami. Durante algún tiempo imploró su comida en la ciudad, pero luego los devotos del Swami se dijeron que era incongruente que fuera a implorar comida cuando en el ashram había suficiente para todos y le invitaron a unirse a ellos. Todo daba la impresión de que Tribhagavan había vuelto a la vida familiar. Lo cierto es que su familia se había unido a él. De hecho, él consideraba a todos sus devotos como miembros de su familia. Fue esta incongruencia lo que impidió en un principio que su madre y su hermano se fueran a vivir con él. Seshadri Swami hizo referencia a esto en su estilo tan particular. Un visitante que deseaba subir a la colina y que se dirigió a Ramanaswami recibió por toda respuesta: sí, sube allí. Allí te darán de comer. Om Namah Shivaya.